Buenos días, jovencito. ¿Se encuentra Damaris? Vine a visitarla un momento. Mire, señora, si intenta vender algo o venir a pedir caridad, ya le digo de una vez que en esta casa no damos limosnas. Ay, joven, no se preocupe. Yo no vine a pedir nada. Qué casualidad. Todos siempre dicen lo mismo cuando quieren que le abran la puerta. Jovencito, yo comprendo. Hoy en día debemos tener mucho cuidado. Créame, pero yo tan solo vine a visitar a Damaris. Si usted le dice que Carmen está aquí, estoy segura que ella saldrá inmediatamente a verme. Damaris está ocupada y no va a recibir visitas. Joven, por favor. Ahora retírese. Joven, por favor. ¡Amor! ¡Amor! ¿Con quién estabas hablando? ¡Mamá! Hijita. Mamá, yo no sabía que ibas a venir. ¿Por qué no me avisaste? Ay, mi niña, quise darte una sorpresa. Aproveché de que terminé pronto la cosecha, entonces te traje unas frutitas. Espero te gusten, están deliciosas. Y también, mira, encontré unas botellas para mi reciclaje y luego ya me vuelvo al campo. Ay, mamá, estas frutas se ven hermosas. Tú cultivas las mejores frutas. Ay, hija, lo importante es que estén dulces y puedas compartirlas. Ella es tú. Claro, ella es mi madre, Carmen. Mucho gusto, señora Carmen. Discúlpeme de haber sabido que usted era... Mucho gusto, joven. ¿Qué pasa? Los noto un poco extraños. No pasa nada. Lo que pasa es que estábamos hablando antes de que tú llegaras. Sí, hijita, no te preocupes. El joven fue muy amable. Tan solo conversábamos. Ujú. Pero bueno, ya que estamos todos aquí, pasemos. Justamente preparé café. Así que conversemos un rato, mamá. Sí, está bien, gracias. Permiso. Está en su casa. ¿Por qué no me dijiste que tu madre era así? Así como. Una campesina. Solo mírala cómo está vestida. Viene con un canasto de frutas y una bolsa de botellas. Jamás imaginé que mi futura suegra fuera así. ¿Y eso es lo que realmente te preocupa? Claro que me preocupa. Yo pensé que, como tú nunca hablabas de tu mamá, no sé, era alguien importante, era una empresaria. De haber sabido que tu madre era así, ¿Qué habría pasado? muchas cosas habrían cambiado. Mi mamá sí es importante. Damaris, no exageres. Para mí sí lo es. Esa mujer, a la que tú acabas de juzgar por su vestimenta, trabajó toda su vida bajo el sol. Para que nunca me faltara comida. Y para que entendiera que el trabajo honrado es lo más importante. Cada fruta que sembró, cada botella que recicló y cada sacrificio que ella hizo fue para darme un mejor futuro. Damaris,
No dije que no fuera importante. Es solo que la primera impresión también cuenta. La gente se queda con lo primero que ve. Las personas superficiales son las que juzgan por lo que ven. El resto se toma el tiempo de conocer a las personas que tienen delante. Lo único que yo quiero es evitar una situación incómoda. La situación incómoda no la creó mi madre. La creaste tú, cuando decidiste tratar con desprecio a una mujer sin siquiera preguntarle quién era. Yo nunca he sentido vergüenza de mis raíces. Al contrario, son el mayor orgullo de mi vida. Y si algún día logro tener la mitad de la nobleza que tiene mi madre, sentiré que habré hecho las cosas bien. Hija mía, las elegí pensando en ti. Mira, hay manzanitas, naranjas, aguacates maduros. Todas están en su punto. Ay, tú siempre dices que me vas a traer unas cuantas frutas y terminas llenándome media casa. Los padres siempre van a preocuparse por sus hijos. Pero mami, no tenías que cargar con tanto peso hasta acá. Hijita, mientras yo tenga fuerzas, siempre te traeré algo sembrado por mis manos. Desde pequeña siempre me enseñaste que cada fruta tomaba su tiempo, esfuerzo y paciencia. Por eso nunca desperdicio nada de lo que me das. Hija, quiero hacerte una pregunta. ¿Sí? Dime. ¿Tú eres feliz con Daniel? Claro, mamá. Estamos bien. ¿Estás segura? Pues sí, como todo matrimonio, tenemos diferencias, pero nada de qué preocuparse. Entiendo, hija, entiendo. Bueno, yo tan solo quería estar segura. Tú ya eres toda una mujer y tomas tus propias decisiones. Gracias por preocuparte tanto por mí. Una madre jamás dejará de hacerlo. Y yo lo único que quiero es que tú estés feliz, que esa sonrisa sea de verdad. Ingeniera Andrea, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Daniel. Espero no interrumpirte. Claro que no. Coménteme. Estaba cerca de tu sector y pensé pasar unos minutos por tu casa. Quiero conversar contigo sobre algunos proyectos que estamos reorganizando en la empresa y revisar personalmente algunos detalles antes de tomar una decisión importante. Increíble. Por supuesto, claro, para mí sería un honor recibirla. Perfecto. Estaré ahí en unos 20 minutos. Está bien. Aquí la esperamos, ingeniera. Era Andrea. Va a venir a conversar personalmente sobre el ascenso.
Me alegro mucho. Espero que todo salga bien. Así será. Ahora, Damaris, por favor, ¿me puedes ayudar a que todo esto esté limpio? La casa ya está ordenada, Daniel. Hablando de eso, hay una cosa más. Doña Carmita, ¿nos puede esperar en el patio, por favor? No quiero que lo tome mal, pero vamos a tener una reunión de trabajo. ¿Hay algo malo porque yo esté aquí? No, no, para nada. Es solo que quiero que todo se vea muy profesional. Es algo importante para mí. Mi madre está en su casa y ya no tiene por qué esconderse. Damaris, yo nunca hablé de esconderse. Es solo que yo pienso que usted estaría más cómoda afuera, no escuchando todo lo que vamos a hablar. Hija, bueno, no te preocupes. Prefiero estar afuera viendo las plantas. El aire siempre me sienta bien. Mamita, no tienes por qué irte para complacer a nadie. Sí, a veces más vale evitar una discusión y ganar una tranquilidad. Con permiso. Ingeniera Andrea, pase por favor. Espero no haber llegado en un mal momento. Para nada. Bienvenida. Buenos días, Andrea. Hola, Damaris. Qué gusto me da volverte a ver. ¿Carmita? Disculpe, ¿la conozco? Carmita, por fin la encuentro otra vez. Perdóneme, señorita, pero es que la memoria ya no me ayuda como antes. Carmita, soy Andrea. Andrea Maldonado. ¿La niña Andrea? Carmita, han pasado muchos años y nunca me voy a olvidar todo lo que usted hizo por mí. Pero miren nada más cómo ha pasado el tiempo. Carmita, la busqué por mucho tiempo. No pude encontrarla. ¿Ustedes ya se conocían? Sí, hace muchos años. Y yo no sería quien soy. Todo fue gracias a la señora Carmen. Ay, hijita, me alegra mucho que estés bien, pero creo que me das más crédito del que merezco. No, doña Carmita. Cuando yo llegué a esta ciudad, no tenía trabajo, no tenía dinero, era algo desconocido para mí. Y cuando estuve a punto de rendirme, solo fue usted la que se acercó y me preguntó si necesitaba ayuda. Ya lo recuerdo. Sí. Después me llevó a su casa y me brindó el único almuerzo que había. Y cuando estuve a punto de marcharme, usted me dijo algo que quedó grabado en mí para siempre. El dinero puede llenar los bolsillos, pero solo un buen corazón llenará la conciencia. Bueno, me parece que estás hablando de una persona mucho más sabia que yo. Al contrario, justamente estoy hablando de la mujer que tengo frente a mí. Justo esa semana
Yo conseguí mi primer trabajo y después de unos años ya pude formar mi empresa. Pero mi éxito no comenzó cuando puse ese negocio. Comenzó cuando una mujer humilde, una campesina, me dijo que el éxito no depende de la apariencia de las personas. Hay algo que no entiendo. Carmita siempre hace sentir cómodas a las personas. Pero desde que llegué siento una tensión que no cuadra. Hija, no te preocupes, ya pasó. ¿Pasó algo antes de que yo llegara? Daniel, Fue solo un malentendido. No, no fue un malentendido. Mi madre llegó con su canasta de frutas y su saco de botellas. Daniel creyó que ella venía a pedir ayuda. No le dejó explicar quién era. Le dijo que aquí no dábamos limosna y le intentó cerrar la puerta. Hija, por favor, ya pasó. Además, el joven no me conocía. ¿es verdad? Así es. Hace unos minutos me hablabas de liderazgo, profesionalismo y buena imagen. ¿Y fuiste capaz de tratar mal a la persona que más admiro solo por apariencia? Ven conmigo que necesitamos hablar. A solas. Mírame. Ingeniera, yo puedo explicarlo. Primero te voy a hacer una pregunta. Cuando llegaste a mi empresa, yo te había comentado que me importan más los valores de una persona antes que su gran currículum. ¿Lo recuerdas? Sí. Entonces, ¿en qué momento pensaste que las apariencias eran más importantes que los valores? Me dejé llevar por la primera impresión. ¿Y por eso humillaste a una mujer sin conocerla? O sea que si llega un agricultor lleno de tierra a la empresa, ¿tú vas a definir cuál es su valor antes de escucharlo? Porque eso fue exactamente lo que hiciste con Carmita. No lo había pensado de esa manera. Pero te voy a hacer otra pregunta. Si tú hubieras sabido quién es ella, ¿la hubieras tratado igual desde el principio? No. Entonces ella no cambió. Cambió tu conveniencia. Ingeniera, yo me equivoqué. Lo entiendo. Todos nos equivocamos. Lo importante es aceptar nuestros errores. Pero tú no reaccionaste cuando humillaste a una desconocida. Reaccionaste cuando supiste quién era esa desconocida. Mira, Daniel,
Yo vine hasta aquí para darte una noticia de gran importancia, una que la estabas esperando durante mucho tiempo. Pero ahora no estoy segura de que puedas asumir esa responsabilidad. Quiero que conversemos los cuatro. Ingeniera, si es sobre el malentendido, yo... No te preocupes, Daniel. Ya vas a tener la oportunidad de hablar. Carmita, primero quiero pedirle disculpas a usted. Disculpas, pero ¿por qué, señorita? Porque el hombre que hoy la hizo sentir de menos trabaja en la empresa que yo dirijo. Y ya sé que sus actos son su responsabilidad, pero siento que no he podido transmitir con suficiente fuerza los valores que estamos defendiendo. No es necesario que cargues con culpas que no te corresponden. Cada quien toma decisiones por sus actos. Damaris, tú tampoco debiste pasar por todo esto. Debe ser muy difícil ver que el hombre que tanto amas no respeta a la persona que más quieres. Nunca imaginé que terminaríamos viviendo algo así. Daniel, hace 2 semanas terminé las evaluaciones para elegir al nuevo coordinador de operaciones. Ya revisé resultados, productividad, liderazgo, trabajo en equipo. Y ya había tomado una decisión. Y esa decisión era darte el ascenso. ¿De verdad? Sí, porque creí hasta hoy que tú estabas preparado. Pero un cargo de liderazgo no consiste en dar órdenes. Consiste en tratar a todas las personas con dignidad, incluso cuando nadie las está mirando. Pero me di cuenta que tú solo respetas a las personas por su apariencia. Yo no soy ese tipo de persona. Hoy sí lo fuiste. Bueno, creo que esto no salió como esperábamos. Señorita Andrea, ¿qué tal si vamos un momento al patio? Mi madre estaba regando allí unas plantitas. ¿Tal vez quiere verlas? Por supuesto que sí. Yo la acompaño. Daniel, es hora de que pidas disculpas y aceptes tus errores. Porque no solo perderás ese ascenso, sino a la mujer que te ama. Pero que por encima de todo, ama y respeta mucho a su madre. Piénsalo. Me alegra que haya venido a ver a su hija. ¿El viaje estuvo largo hasta aquí? Sí, mucho. Doña Carmita, Sí, hijo. hay algo que tengo en mi cabeza desde que usted llegó a esta casa. Doña Carmita, yo la juzgué. Yo la juzgué por cómo se veía. Yo jamás me di la oportunidad de conocer a la persona que tenía enfrente.
Ahora entiendo que el único pobre era yo. Por todos los perjuicios que tengo en mi corazón. Perdóneme, por favor. Perdóneme por humillarla. Por hacerla sentir que no era bienvenida en casa de su propia hija. Si comprendiste realmente tu error, entonces no tengo nada que perdonarte. El perdón no borra el pasado, pero sirve para un futuro mejor. Solamente quiero que me prometas que jamás decidirás cuánto vale una persona tan solo por su ropa que lleva puesta. Le prometo que nunca más lo haré. Damaris, mi amor, también tengo que pedirte perdón a ti. Porque desconfié de la mujer que yo amo. Todo por mis perjuicios. No creía en tu palabra. Ahora entiendo que un momento de soberbia puede dañarlo todo. ¿Sabes qué es lo que más me dolió? Que sentí vergüenza. Pero no de mi madre, sino del hombre con el que yo decidí compartir mi vida. Mi madre me enseñó que el respeto vale más que cualquier riqueza. Y tú tienes mucho que aprender de ella. Lo sé. No puedo fingir que nada ha pasado. Pero tampoco quiero que este error sea el que defina quién eres para siempre. El perdón se dice solo una vez, pero la confianza se reconstruye todos los días. Lo haré, mi amor. Bueno, me alegra verlos así, porque ahora sí voy a poder tomar una decisión. Daniel, yo vine esta mañana dispuesta a entregarte tu carta de ascenso. Pero justo hoy me di cuenta que a ti todavía te falta aprender la lección más grande que tiene un líder. Y es respetar y hacer sentir a las personas importantes, y no solo a las que tienen poder. Lo entiendo, ingeniera. El ascenso no está cancelado, solo está pospuesto. Dentro de 6 meses vamos a volver a reunirnos. Y ahí no solo voy a evaluar tus resultados, sino que voy a evaluar cómo tratas a todo el personal, cómo tratas a los clientes más humildes y a cualquier persona que se cruce por tu camino. Y el día en que tú entiendas y respetes a todas las personas, ese día vas a poder liderar un equipo. Gracias por aún creer en mí. No, todavía no me des las gracias. Esta oportunidad todavía te la tienes que ganar. Corregir a alguien no significa cerrarle las puertas. Significa enseñarle cuál es la puerta correcta. Permiso. ¿Mamá?
Déjeme ayudarla, por favor. No, no, hijo, no te preocupes, aún tengo fuerzas. Por favor. Qué bonito se escucha esa palabra. Supongo que debí decirla desde el principio. Bueno, lo importante es que hoy salió de su corazón. Daniel, veo que cumpliste tu promesa. ¿Esto es verdad? Sí. Durante meses todos coincidimos en algo. Que ahora sí tratas a todos con respeto. Ahora ya estás preparado para dirigirlos. Muchísimas gracias. Todo esto es gracias a usted. Es gracias a la persona en la que me convirtió. No, no, hijito, tú te lo ganaste, ese es tuyo. Muchas gracias, mamá. Ay. Recuerda que siempre te llevaré en mi corazón.